En nuestro aniversario de bodas, con la prueba de embarazo en la mano, quise sorprenderlo. Abrí la puerta del hospital y lo vi abrazando a su primer amor. Me dijo con frialdad, se está muriendo pronto. Divorcio. Mi corazón se rompió. Él tampoco quería al niño. Bien, Simon, Chloe, esperen. Hospital H-City First, el olor a desinfectante me marea. Hoy es mi tercer aniversario de bodas. La prueba de embarazo que tengo en la mano muestra gemelos. Había planeado darle a Simon la mayor sorpresa de su vida. Alguien más está enfermo en la sala VIP del hospital. Di un paso ligero y empujé la puerta entreabierta. Dejó que Chloe y yo nos abrazáramos. Simon, me muero, mi único deseo es estar contigo. Chloe fue su frágil primer amor y lloró amargamente. La voz de Simon tenía una ternura que nunca antes había escuchado. Chloe, no te preocupes, te daré una identidad. ¿Identidad? Mi mente se quedó en blanco con un zumbido. Me vio, un destello de pánico brilló en sus ojos, luego su mirada se volvió fría como el hielo mientras me lanzaba un acuerdo de divorcio en la cara. Firma este acuerdo. Chloe no está bien, no la alteres. La casa, el coche y una empresa, todo tuyo. Chloe tosió débilmente, pero sus ojos estaban llenos de triunfo. Simon, no trates así a Vivian, es mi culpa. Se me revolvió el estómago, esta mujer era realmente hipócrita. 3 años de matrimonio y para él no significaba nada. Sentí como si me desgarraran el corazón. Yo, Vivian, aunque pierda, me niego a perder tan vergonzosamente. Me agaché y recogí el acuerdo de divorcio. Saqué el informe de la prueba de embarazo de mi bolso y lo rompí en pedazos delante de él. Mi voz sonaba extrañamente tranquila. Simon, te arrepentirás de esto. Después de firmar, me di la vuelta y me marché. Simon, Chloe, esperen. La humillación de hoy será recompensada con creces. 5 años, tiempo suficiente para que yo, Vivian, renaciera. Aeropuerto Internacional de H-City, sala VIP. Los flashes se disparaban sin control. Vestía un traje negro con la cara oculta tras unas gafas de sol y los labios rojos como la llama. Mi mano izquierda sostenía la de Ethan y la derecha la de Emma. Estos gemelos, un niño y una niña, de unos 5 años, se parecían mucho, tanto en aspecto como en cejas, a ese canalla de Simon. Doctora Vivian. Bienvenida de nuevo al país. El director del Hospital Renseen dirigió personalmente al equipo con el máximo respeto. Sí, soy Vivian. La esposa de una familia adinerada que fue abandonada hace 5 años. Ahora soy una experta pediátrica de renombre internacional, la doctora Vivian. Esta vez, regresé por la generosa invitación del Hospital Renseen para abordar enfermedades pediátricas raras. Al quitarme las gafas de sol, sonreí con calma. Cuando se trataba de preguntas profesionales, respondía con fluidez. A mi lado Ethan y Emma, uno genial, el otro adorable. Se robaron el espectáculo al instante. Mamá es la mejor. Ethan levantó la vista con una carita llena de admiración. Emma se aferró a mi pierna con su voz suave y dulce, mami es la más increíble del universo. Sonreí y les di unas palmaditas en la cabeza. Durante estos 5 años, fueron estos 2 angelitos quienes me ayudaron a superar la oscuridad. En ese momento Simon, el presidente del grupo FU, palideció al escuchar el informe del médico privado. Señor Simon, su anemia plástica ha empeorado y necesita un trasplante de médula ósea lo antes posible. La mayor tasa de éxito se obtiene con una compatibilidad relativa. Se sopesó las manos con irritación, con una mirada siniestra. El Hospital Renseen me ofreció una gran ceremonia de bienvenida. Expliqué el plan para combatir las enfermedades neurológicas pediátricas raras, causando sensación en toda la sala. Desde el público Ethan le susurró a Emma, mami es mucho más impresionante que esa chica mala de la tele que solo sabe llorar. Se refería a Chloe, la futura prometida de Simon. Emma asintió sí. Una mala tía obviamente no es buena persona. Esa noche en el apartamento del hospital. Ethan usaba un iPad, pues ya había pirateado el sistema de registro de hogares de H-City y la base de datos pública del grupo FU. Incluso encontró el historial médico reciente de Simon.
Emma señaló la foto de Simon, ladeando la cabecita. Mami, este papi no parece muy inteligente. En aquel entonces, ¿prefirió a esta tía antes que a ti y a nosotros? Sonreí con impotencia, con un brillo frío en los ojos. Simon, el espectáculo apenas empieza. Mi trabajo en el Hospital Renseen empezó a tomar rumbo rápidamente. Experto en medicina, de trato amable. Un día, Margaret, la madre de Simon, entró corriendo a la consulta con un niño en brazos. Era su nieto mayor Kevin, hijo de Simon, con una fiebre alta que no bajaba. Margaret no me reconoció. Llevaba una máscara que solo dejaba ver una mirada serena. Probablemente nunca imaginó que la nuera a la que había manipulado a su antojo 5 años atrás ahora sería el sustento de su nieto. Manejé el asunto con profesionalidad, examen, diagnóstico, receta. Margaret me elogió sin parar. Doctora Vivian, usted es una doctora milagrosa. En ese momento Ethan y Emma entraron con loncheras. Mami, llegó la hora del almuerzo. Los 2 niños la saludaron amablemente. Hola, abuela. Margaret se quedó petrificada al verlos. Los rasgos y expresiones de mis 2 hijos son solo versiones en miniatura de los de Simon. Su corazón dio un vuelco al volver a mirar sus edades. ¿Estos son tus hijos? Su voz tembló ligeramente. Me quité la máscara y sonreí levemente. Sí, mis gemelos, Ethan y Emma. Margaret me miró tan sorprendida que se quedó sin palabras. Con 5 años de diferencia, Margaret nunca esperó que me volviera así. Emma parpadeó con sus grandes ojos y preguntó con inocencia, abuela, tu nieto está enfermo. Debes estar muy preocupada, ¿verdad? Mamá dice que cuando los niños están enfermos, es lo más preocupante para la familia. Mamá nos cuida a los 2 sola, es muy difícil. A veces cuando mamá trabaja en experimentos hasta la medianoche, mi hermano y yo tenemos que calentar nuestra propia leche para beber. Ethan respondió con frialdad, abuela, Kevin y yo tenemos más o menos la misma edad. Nuestro cumpleaños es el 18 de octubre. El 18 de octubre. Margaret sintió como si le hubiera caído un rayo. Eso fue exactamente unos 10 meses después de que Vivian dejara a la familia Fu. ¿Sería posible? Justo cuando Margaret se sentía inquieta, sonó su teléfono. El estado de Simon era crítico y fue trasladado de urgencia al Hospital Renseen. El médico que lo atendió se mostró serio. El estado del señor Simon es crítico y necesita un trasplante de médula ósea de inmediato. Necesitamos encontrar un donante compatible entre familiares cercanos, especialmente entre sus hijos, ya que son los más compatibles. Al oír esto, Margaret, de repente me miró fijamente a mí y a los 2 niños a mi lado con una mirada intensa. Margaret regresó a la mansión de la familia Fu aturdida. Cuanto más lo pensaba, más sentía que algo no encajaba. Esos gemelos eran definitivamente hijos de la familia Fu. Envía de inmediato a un asistente de confianza a investigar. Realizó una investigación exhaustiva sobre la situación de Vivian durante los últimos 5 años. Los resultados se conocieron rápidamente. Vivian era, efectivamente, la mujer a la que Simon había echado hacía 5 años. Los certificados de nacimiento de los gemelos mostraban que la información del padre estaba en blanco, pero las fechas de nacimiento, los lugares y los grupos sanguíneos coincidían perfectamente con los de Simon. Margaret sostuvo el informe con las manos temblorosas. Corrió al hospital y le contó todo a Simon, quien yacía en la cama, aferrándose a la vida. Al oírlo, Simon se quedó atónito, luego furioso. Vivian. Esa desgraciada se atrevió a esconderse de él y a dar a luz a su hijo en secreto. Esto fue un insulto para él, para Simon, y para toda la familia Fu. ¿Cómo podían los hijos de Simon quedar abandonados, e incluso llevar el apellido de Vivian? Pero tras la ira, las palabras del médico le impactaron: los descendientes directos tienen la mayor probabilidad de encontrar pareja. Un atisbo de instinto de supervivencia, mezclado con un cálculo implacable, se asomó rápidamente en sus ojos. Estos 2 niños podrían ser su única oportunidad de vida. Simon se obligó a sí mismo, con la voz ronca pero llena de una dureza innegable: mamá. Inmediatamente. A toda costa. Consigue las muestras de ADN de esos 2 niños. Quiero una prueba de paternidad.
Compatibilidad de médula ósea, ya. Empezó a recordar a Vivian. Esa mujer, que una vez lo amó hasta la desesperación. Ella dio a luz a sus hijos, ¿no significa eso que aún siente algo por él? Un leve atisbo de arrepentimiento y curiosidad por los niños se extendió por su corazón como una enredadera venenosa. Pero pronto fue abrumado por el deseo de sobrevivir y su constante necesidad de control. Los resultados del ADN llegaron rápidamente. Impecable, evidencia irrefutable. Ethan y Emma eran, efectivamente, los hijos biológicos de Simon. Los resultados preliminares de la compatibilidad de médula ósea trajeron gran alegría a toda la familia Fu, una compatibilidad perfecta. Especialmente para el hijo Ethan. Simon aferró el informe con fuerza, sus ojos brillando con un éxtasis enfermizo y una determinación decidida. Podría vivir. Vivian, ¿crees que puedes escapar de mi mano? El niño es mío, así que la médula ósea también debería ser mía, por supuesto. Decidió tomar cartas en el asunto. Creía firmemente que Vivian aún sentía algo por él. Mientras él suavizara su actitud y le prometiera muchos beneficios, ella obedecería obedientemente. Después de todo, ninguna madre se quedaría de brazos cruzados viendo morir al padre biológico de su hijo, ¿verdad? En cuanto la condición de Simon mejoró un poco, estaba ansioso por empezar a dar un espectáculo. Se puso una bata de hospital limpia, aparentando deliberadamente estar demacrado, pero lleno de profundas emociones. Simon me bloqueó la entrada abajo de mi apartamento. Vivian, los niños son adorables. Ha sido duro para ti todos estos años. Su voz era suave, pero sus ojos miraban a Ethan y Emma como un lobo hambriento. Una fría mueca se formó en mi corazón. Señor Simon, qué honor tan inesperado. ¿Qué te trae por aquí?, pregunté con tono tranquilo y firme. Simon se quedó desconcertado por un momento, pero enseguida reanudó su actuación. Vivian, sé que te he hecho daño en el pasado. Los niños son inocentes, son de mi propia sangre. Espero darles lo mejor para compensar los años de ausencia. Además, ya sabes de mi enfermedad. Los médicos dicen que la médula ósea de los niños podría salvarme. Si estás de acuerdo, podemos volver a casarnos y darles a los niños una familia completa. ¿Volver a casarme? Sentí como si acabara de oír el chiste más grande del siglo, con una sonrisa burlona en la comisura de mis labios. Señor Simon, ¿está soñando despierto? En aquel entonces nos abandonó a mí y a nuestro hijo nonato por esa miserable de Chloe. ¿Y ahora, con qué argumentos cree que dejaría que usara a mis hijos para salvar su vida? ¿Acaso se lo merece? Cada palabra hiriente, cada frase cargada de veneno. En ese momento Margaret llegó con sus guardaespaldas. Dejó atrás su arrogancia habitual, me agarró la mano en cuanto se acercó y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Vivian. Todo fue un malentendido en aquel entonces. Me quedé un momento confundido y te culpé sin razón. Simon también cometió un error. Considerando que está a punto de morir y que los niños no pueden vivir sin un padre, por favor, acepta. Mientras digas que sí, las puertas de la familia Fu siempre estarán abiertas para ti. Lo que quieras, mamá te lo dará. Me quité la mano de encima con disgusto, a punto de hablar. Entonces una voz clara y suave con una autoridad innegable sonó detrás de mí. La señora Margaret, Vivian y los niños están muy bien ahora. No necesitaban la caridad ni la aceptación de nadie. Todos voltearon a ver en dirección a la voz. Noé, vestido con una bata blanca, irradiaba un aura elegante y sobrenatural. Figura destacada de la comunidad médica internacional, era consultor designado especialmente en el Hospital Rensin. Caminó lentamente y se paró a mi lado con naturalidad, recorriendo con la mirada tranquila a Simon y a su hijo. Esa mirada era tierna, pero cargaba con el peso de 1000 libras, indicando claramente, Vivian me pertenece. Simon reconoció a Noah. En aquel entonces, Noah era un novato recién salido de la escuela. Debido a un proyecto de investigación, tuvo tratos con el grupo Fu y la familia Fu lo menospreciaba. ¿Quién habría pensado que 5 años después se convertiría en una figura destacada del ámbito médico? Y ahora incluso tiene una estrecha relación con Vivian. Los celos y la crisis de Simon se encendieron al instante.
Chloe se quedó completamente desconcertada cuando supo que había regresado con los niños y que podría convertirme en su salvación. Se vistió con cuidado, luciendo demacrada y lastimosa, pero con la dignidad de una prometida. Llevaba una taza de lo que decían era un tónico de precio exorbitante y entró lentamente en la habitación VIP de Simon. Sus ojos se enrojecieron y sus lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Simón, ¿te sientes mejor? Estoy muy preocupada por ti. Es todo culpa mía, si no tuviera tan mala salud, no tendrías que trabajar tanto». Mientras hablaba, su tono cambió y me mencionó como si no fuera más que por casualidad. «Simon, he oído que Vivian ha vuelto y ha traído a 2 niños. Podría haber vuelto en cualquier momento, pero eligió hacerlo cuando estabas gravemente enfermo y necesitabas un trasplante de médula ósea, y ahora se ha convertido en una experta formidable. Tengo mucho miedo de que esté aquí para vengarse de lo que pasó entre nosotros. ¿Y si usa a los niños para hacerte daño o exige algo que nuestra familia Fu no pueda soportar?» Simon ya se sentía asfixiado por mi terquedad y la presencia de Noah. Sumado a su desconfianza, escuchar las palabras reflexivas pero realmente hirientes de Chloe solo aumentó sus dudas sobre mis intenciones. Incluso llegó a creer que yo, Vivian, intentaba deliberadamente presenciar la caída de la familia Fu, queriendo verlo suplicar de rodillas. Su comprensión y consideración por Chloe, siempre pensando en él, solo acentuó su dependencia ilusoria y sus sentimientos conmovedores. En la familia Fu, mi llegada con los niños causó un gran revuelo. Edward, el padre de Simon, un viejo astuto y zorro que se había retirado del foco de atención, pero aún ostentaba la autoridad absoluta en la familia Fu. Al enterarse de que tenía 2 nietos tan inteligentes y sanos que podrían salvar la vida de su hijo, primero reprendió duramente a Simon por las tonterías que había cometido en aquel entonces, y luego lo invadió un anhelo desesperado por continuar la línea de sangre y una profunda preocupación por la supervivencia de Simon. Él ignoró a todos y tomó la decisión, cueste lo que cueste, de que el niño debía donar médula ósea. Incluso insinuó en privado que si yo, Vivian, estaba dispuesta, podrían considerar permitirme casarme de nuevo con un miembro de la familia Fu. Después de todo, el estatus de una madre aumenta con sus hijos. Margaret, atrapada entre su hijo, los intereses familiares, sus viejos rencores contra mí y el cariño que sentía por sus nietos, dudaba constantemente. Por un lado, esperaba que su hijo sobreviviera y que sus nietos regresaran a su hogar ancestral, por otro, no soportaba inclinarse ante mí, alguien a quien había intimidado innumerables veces. Así que empezó a orquestar frecuentes encuentros casuales, intentando ablandarnos a mí y a los niños con tácticas edulcoradas y apelando a los lazos familiares. Una vez en el jardín de la planta baja del Hospital Ranchine, Margaret me detuvo, sujetando la manita regordeta de Emma, con el rostro iluminado por lo que ella creía una sonrisa de lo más amable. ¡Qué niña tan linda! Emma es tan adorable como un hada. La abuela te comprará un montón de vestidos de princesa preciosos y te construirá el castillo de juguete más grande del mundo. Pídele a tu mamá que te lleve a ti y a tu hermano a casa y se vayan a vivir a casa de la abuela, ¿vale? Emma parpadeó con sus grandes ojos oscuros, su voz suave e inocente, pero cada palabra le llegó al corazón. Abuela, ¿a qué casa te refieres con volver? A la de la tía Chloe, la que molesta tanto a mamá que llora a escondidas, llamándola alguien que no puede embarazarse. Entonces no vamos. Mamá dice que por muy elegante que sea un lugar, nunca es tan cálido como nuestra casita. Margaret fue regañada con tanta dureza que casi perdió el aliento, su sonrisa se transformó al instante en una expresión peor que el llanto. Ethan fue aún más despiadado. Simon envió a uno de los vicepresidentes de la empresa, un autoproclamado experto en negociación, para que se comunicara conmigo de forma amable y amistosa. Como resultado, antes de que pudiera hablar, Ethan sacó un iPad de su pequeña mochila. Frente al vicepresidente, su dedo meñique recorrió la pantalla varias veces. El reciente gráfico de la línea K del precio de las acciones de Fu Group, los informes de pérdidas de varios proyectos de inversión clave y varios análisis negativos sobre errores de decisión de la alta dirección de Fu Group, todo ello claramente visible ante los ojos del vicepresidente. Ethan se subió las gafas inexistentes sobre el puente de la nariz como un adulto con la voz aún infantil, pero con un tono firme y maduro más allá de sus 5 años. Este tío, en lugar de perder el tiempo hablando aquí, ¿por qué no regresa y le aconseja a mi padre, a quien no conoce, que primero se encargue de sus propios problemas? Si de verdad muere algún día,
el grupo Fu podría convertirse en el grupo de alguien más. Para entonces, aunque quisiera salvarlo, me temo que será demasiado tarde. El subdirector general, al ser confrontado directamente por un niño de 5 años, rompió a sudar frío, se le enrojeció la cara y al final, solo pudo escabullirse derrotado. Un seminario internacional de tecnología pediátrica de vanguardia, con audiencia mundial, se celebró con gran pompa en H-City. Yo, Vivian, como ponente principal invitada, quien ha logrado avances revolucionarios en la terapia génica de enfermedades neurológicas pediátricas raras, presenté mi discurso con fluidez en inglés. Su sólida formación profesional, sus perspectivas académicas vanguardistas y su exposición clara y lógica se ganaron un aplauso entusiasta. Sus colegas, tanto nacionales como internacionales, admiraron a esta joven experta oriental con renovado respeto. Noah, como presidente honorario de esta conferencia, no solo pronunció un discurso en la ceremonia inaugural, sino que también subió al escenario personalmente después de mi presentación para entablar un brillante intercambio académico conmigo. En el escenario trabajamos en perfecta armonía, a través del contacto visual, no había más que admiración mutua y reconocimiento de nuestras habilidades profesionales. Debajo del escenario caminábamos uno junto al otro hablando en voz baja. Esa conexión fluida y esa cercanía natural despertaron la envidia de todos los asistentes. Simon, como jefe de la división farmacéutica del grupo Fu, también fue invitado. Se sentó entre el público observándome en el escenario, radiante y seguro, tranquilo y sereno, observando la admiración mutua, tan equilibrada, entre Noah y yo. Por primera vez unos celos fuertes e indescriptibles lo invadieron, junto con un arrepentimiento que solo se mencionaba en aquel entonces. Hubo un tiempo en que esta mujer le pertenecía por completo, con la mirada siempre siguiéndolo. Pero él la apartó con sus propias manos, alejándola mucho, mucho. Noah observó con atención las frecuentes apariciones recientes de Chloe ante los medios. Ya fuera agotada por rezar por la recuperación de Simon, o fiel a su lado, sin abandonarlo ni dejarlo jamás, se estaba forjando la imagen de una viuda profundamente devota. Apoyándose en su extensa red de contactos en la comunidad médica internacional y su riguroso enfoque académico, Noah inició discretamente una investigación sobre el supuesto historial de enfermedades incurables de Chloe en el extranjero hace 5 años. Pronto, Noah recibió un informe detallado de la investigación. Este reveló que la enfermedad incurable que Chloe afirmaba haber padecido en el extranjero era un completo disparate. Se trataba simplemente de un caso grave de neumonía aguda, que hacía tiempo que se había curado con el tratamiento habitual. Sin embargo, se coludió con un hospital privado poco conocido para exagerar la condición, incluso falsificando algunos avisos de enfermedades graves e historiales médicos falsos. Tras obtener las pruebas, Noah eligió el momento oportuno para enviar anónimamente el informe completo, que contenía todos los historiales médicos originales, el análisis de las pruebas falsificadas y los testimonios de testigos relevantes, al correo electrónico privado de Simon. Cuando Simon recibió el correo electrónico, inicialmente lo descartó como una difamación maliciosa de un rival comercial, sin pensarlo 2 veces. Pero cuando abrió el archivo adjunto y vio los claros historiales médicos, las fechas y las firmas de los médicos que lo atendieron, junto con el análisis detallado de la evolución de la enfermedad de Chloe y la precisa identificación de las contradicciones, su corazón, ya perturbado por mi fuerte regreso, se sumió en una profunda confusión. La cadena de pruebas era clara y completa, lógicamente irrefutable, sin dejar lugar a dudas. Inmediatamente envió a su equipo internacional de mayor confianza para verificar con celeridad los hospitales extranjeros y las instituciones relacionadas mencionadas en el informe. Los resultados obtenidos coincidieron con el contenido del correo electrónico hasta el último detalle. Además, el equipo descubrió que a lo largo de los años, Chloe no solo había gozado de excelente salud, sino que también había mantenido relaciones estrechas y secretas con varios empresarios adinerados y distinguidos, propietarios de innumerables bienes y propiedades de lujo. Su extravagante estilo de vida contrastaba por completo con la imagen pura y delicada del loto blanco que proyectaba ante él, con una apariencia frágil e indiferente al mundo. Simon sostuvo el informe de la investigación, temblando de ira. Se sentía como el mayor idiota del mundo, manipulado por una mujer durante 5 años. Toda su culpa, compasión y sentido de la responsabilidad en ese momento se convirtieron en una burla despiadada de su inteligencia. Irrumpió furioso en el lujoso apartamento donde vivía Chloe, el que él había pagado. Simon le estrelló el informe de la investigación en la cara,
con los ojos inyectados en sangre mientras gritaba, «Chloe. ¿Es esto lo que llamaste al borde de la muerte? ¿Es tu único deseo? ¿Por quién me tomas?» Ante la evidencia irrefutable y la furia sin precedentes de Simon, el rostro de Chloe palideció al instante, presa del pánico. Intentó discutir, intentando una vez más llorar y ganarse la compasión con viejos trucos. Pero ante la mirada fría y penetrante de Simon y la evidencia irrefutable, todas sus pretensiones parecían pálidas e impotentes. Al final, bajo el incesante interrogatorio de Simon, sus defensas psicológicas se derrumbaron por completo. Rompió a llorar confesando todas las mentiras, engaños y enfermedades inventadas que había usado años atrás para conquistarlo y separarnos. Simon miró a la mujer frente a él con el rostro surcado de lágrimas, pero incapaz de despertar la más mínima compasión en él. En cambio, sintió un escalofrío profundo. El último atisbo de supuesto afecto y culpa que sentía por Chloe se desvaneció por completo en ese instante, disipándose en la nada. Tras descubrir la verdadera naturaleza de Chloe, Simon sufrió un duro golpe psicológico. Sumado a sus recurrentes enfermedades, su condición física se deterioró rápidamente. Fue trasladado de urgencia a la UCI, con su vida pendiendo de un hilo. La familia entró en pánico absoluto. Edward y Margaret lloraron día y noche, y el precio de las acciones de Fu Corporation se desplomó debido al estado crítico del presidente. Para salvar la vida de Simon, toda la familia Fu hizo todo lo posible. Se turnaron para visitar mi apartamento y el hospital, representando todo tipo de actos lastimosos. Edward incluso tomó cartas en el asunto, desmoronándose públicamente ante los medios. Declaró que si yo aceptaba que los niños donaran médula ósea para salvar a Simon, estaba dispuesto a ofrecer la mitad de los activos de la corporación Fu a cambio. También prometió otorgarnos a mí y a los niños la condición de herederos de la familia Fu. Por un momento, la opinión pública estalló. Innumerables personas que desconocían la verdad comenzaron a atacarme con palabras y bolígrafos. Con sangre fría y sin corazón. Negándome a salvar a alguien en peligro. Una mujer con un corazón de víbora. Intentaron encadenarme fuertemente al pilar de la vergüenza con los grilletes de la moral. Yo, Vivian, observaba con indiferencia las torpes actuaciones de la familia Fu y el caos circundante. Mi corazón permaneció en calma, sin una sola conmoción. No soy la Virgen María, ni olvidaré la humillación que una vez sufrí solo por unas pocas lágrimas de cocodrilo y promesas vacías. Sin embargo, en ese momento, Noah tuvo una conversación privada conmigo. Analizó la situación con calma desde una perspectiva puramente médico-ética, considerando también las necesidades psicológicas para el sano desarrollo futuro de los niños. Vivian, Simon es sin duda imperdonable. Pero si falleciera por no recibir tratamiento oportuno, podría dejar una huella psicológica irreparable en Ethan y Emma a medida que crezcan. Nuestro padre biológico murió por nuestra culpa. Los lazos de sangre son inseparables. Además, en el peor de los casos, si Simon se va, esos lobos y tigres de la familia Fu probablemente encontrarán la manera de codiciar los posibles beneficios bajo los nombres de los niños. El problema entonces podría ser aún mayor. Me tomó la mano con una mirada dulce pero firme. Apoyo cualquier decisión que tomes. Pero si decides salvarlo, no es solo por él. Es también por los niños, para que tomes el control total del futuro. Podemos establecer nuestras condiciones, haciéndoles pagar el precio justo y doloroso por sus errores pasados. Reflexioné profundamente durante un buen rato. Las palabras de Noé me conmovieron profundamente. Puedo ser indiferente a la vida o la muerte de Simón, pero no puedo serlo a mis dos hijos. Cuando Simon estaba a punto de morir y la familia Fu estaba al borde de la desesperación, finalmente cedí y acepté que Ethan y Emma se sometieran al examen completo final y a los preparativos preoperatorios para la donación de médula ósea. La familia Fu, al enterarse de la noticia, se llenó de alegría y corrió la voz, como si ya vieran el amanecer de la recuperación de Simon. Ingenuamente creyeron que yo, Vivian, finalmente me había ablandado por culpa de los sentimientos persistentes. Celebraron demasiado pronto. El día antes de la cirugía oficial, presenté un consentimiento informado condicional para la donación de médula ósea a la familia Fu a través del equipo legal nacional de alto nivel que contraté. Solo había 3 condiciones, pero cada una era como una cuchilla afilada, que cortaba directamente al corazón de la familia Fu.
Primero el propio Simon, junto con todos los miembros principales de la familia Fu, incluyendo a Edward y Margaret, deben disculparse públicamente conmigo, Vivian, y mis dos hijos, Ethan y Emma, en una conferencia de prensa en vivo y transmitida a nivel nacional. Deben admitir plenamente todos los hechos que me obligaron a divorciarme hace 5 años y el daño mental y emocional que sufrí durante mi embarazo. También deben prometer no volver a repetir tales actos y, si incumplen esta promesa, están dispuestos a asumir todas las consecuencias legales. En segundo lugar, el 30% de las acciones de Fu Group debe transferirse permanentemente a mis hijos, Ethan y Emma, como donación gratuita antes de la cirugía. Los dividendos y todos los derechos relacionados con estas acciones serán administrados íntegramente por mí, Vivian, como única tutora legal hasta que los niños alcancen la mayoría de edad, sin que nadie pueda interferir. En tercer lugar, en relación con el presunto fraude, falsificación de certificados médicos y difamación maliciosa de Chloe, entre otros actos ilegales, yo, Vivian, me reservo todos los derechos para reclamar la responsabilidad legal. La familia Fu no debe interferir en la justicia judicial de ninguna forma y debe cooperar plenamente con la investigación y la recopilación de pruebas de las autoridades pertinentes. En cuanto se anunciaron estas 3 condiciones, toda la familia Fu quedó conmocionada. Edward se enfureció tanto que casi se desmaya, señalando al abogado y maldiciéndome con crueldad, aprovechándome de la desgracia ajena. Margaret también se lamentaba y gritaba, afirmando que intentaba llevar a la familia Fu a la ruina. Pero al ver a Simon en la UCI, cuyos signos vitales se debilitaban cada minuto, y a los grandes reporteros merodeando fuera del hospital, esperando ansiosamente las últimas noticias, y luego al ver mi actitud fría, resuelta e inflexible, el poco orgullo y dignidad que les quedaba en el corazón se vieron aplastados al instante por el abrumador deseo de sobrevivir. Sabían que esta vez, yo, Vivian, hablaba en serio. No les quedaba margen de negociación. Al final, ante la vida de Simon y la reputación centenaria de la familia Fu, todos los miembros de la familia Fu solo pudieron, humillantemente, a regañadientes, pero inevitablemente, aceptar todas las condiciones que les propuse. Esa sensación debió ser aún más insoportable que tragarse una mosca. Bajo la supervisión de un equipo de abogados y médicos expertos, el trasplante de médula ósea se desarrolló sin contratiempos. La médula ósea de Ethan, como una chispa de vida, fluyó lentamente al cuerpo de Simon. Bajo el cuidado de Noah y mío, los 2 niños recuperaron rápidamente la salud. Sus rostros volvieron a brillar con sonrisas inocentes y radiantes, como si la pequeña cirugía no hubiera sido más que una simple siesta. La familia Fu también cumplió con todas las condiciones prometidas. La esperadísima conferencia de prensa, que atrajo la atención nacional, se transmitió en directo simultáneamente en las principales cadenas de televisión y plataformas en línea. Simon, con su abogado leyendo en su nombre y presentando un poder notarial con su firma manuscrita, Edward, Margaret y otros miembros clave de la familia Fu se turnaron para subir al podio. Frente a innumerables destellos y cámaras, inclinaron sus rostros, antes insoportablemente orgullosos, ante mí, Vivian y mis 2 hijos. Palabra por palabra, leyeron la declaración de disculpa redactada por mi equipo legal, llenos de humillación y remordimiento. El 30% de las acciones del Grupo Fu también se transfirió, según lo previsto, a Ethan y Emma. Todos los documentos legales y los procedimientos de transferencia de acciones se completaron en el menor tiempo posible, con total claridad. En cuanto a la desdichada Chloe, tras perder la protección del poderoso respaldo de la familia Fu, sus días de gloria habían terminado por completo. Mi equipo legal presentó rápidamente una montaña de pruebas sólidas a las autoridades judiciales, demostrando la participación de Chloe en fraude, falsificación de documentos médicos, difamación maliciosa y posiblemente otros delitos financieros. Tras recibir el informe y verificar las pruebas, la policía abrió oficialmente una investigación sobre Chloe. Antaño deslumbrante y muy codiciada como el primer amor de la élite, de la noche a la mañana quedó reducida a prisionera, con su reputación completamente arruinada. Lo que le esperaba era el duro castigo de la ley y una larga condena de prisión. Tras pasar el periodo más crítico en la unidad de cuidados intensivos, las funciones corporales de Simon se recuperaron gradualmente y fue trasladado sin problemas a la sala VIP. Al despertar, su madre le contó todo lo que había hecho por él. No solo el niño había donado médula ósea, sino también la condición que lo había desprestigiado por completo, a él y a toda la familia Fu. Su corazón era un torbellino de emociones, arrepentimiento,
resentimiento, vergüenza, e incluso un atisbo de algo que él mismo no estaba dispuesto a admitir, una renovada apreciación de mí y esa ridícula y persistente esperanza. Empezó a preguntarle a Margaret con frecuencia por mí y los niños. Incluso después de poder levantarse de la cama, ignoró el consejo del médico e insistió en verme. Quería agradecerme en persona, pedirme perdón. Incluso tontamente pensó que quizás aún teníamos una oportunidad de empezar de cero. Después de todo, tenemos 2 hijos tan adorables, ¿verdad? Hombres. Sin embargo, cuando Simon llegó tembloroso a lo que solía ser mi consultorio, lo encontró completamente desierto. Sobre el escritorio solo había una carta breve con una letra elegante pero fría, igual que yo, Vivian, Simon, te salvé porque Ethan y Emma comparten tu linaje. No quiero que carguen con remordimientos ni sean objeto de chismes en sus vidas futuras debido a tu ausencia. La disculpa de la familia Fu y las acciones de Fu son lo que mis hijos y yo merecemos. Es el precio que su familia debe pagar por los errores cometidos hace 5 años. En cuanto al perdón, no eres digno. De ahora en adelante que las montañas y los ríos nos separen. Les deseo paz y que no nos volvamos a encontrar. Vivian, palabras finales. Simon sostenía la carta con dedos temblorosos. Se tambaleó hasta la ventana, solo para ver un coche negro que se alejaba lentamente de la entrada del hospital Rensin. Dentro del coche yo estaba ligeramente girado, hablando con Noah, con una sonrisa genuina y relajada que nunca antes había visto. Ethan y Emma estaban acurrucados a mi lado, charlando alegremente, contentos y realizados. Ese coche transportaba el tesoro que una vez desechó como si fueran zapatos gastados, así como la felicidad que nunca volvería a tocar, desvaneciéndose gradualmente hasta desaparecer en el tráfico de Ciudad H. La luz del sol en el aeropuerto era cálida y brillante, proyectando un halo dorado sobre mí. Miré a los gemelos sonrientes a mi lado con sus rostros radiantes, y a Noah, quien me observaba con tierno cariño, finalmente esbozando una radiante sonrisa de alivio. Mi nueva vida apenas comenzaba en ese preciso instante. En la espaciosa sala VIP de Ciudad H, Simon se desplomó en el suelo, desesperado. Mirando al cielo donde mi figura jamás volvería a ser vista, derramó lágrimas tardías de arrepentimiento que ya no podían cambiar nada. Sabía que viviría para siempre agobiado por la culpa y la añoranza de mí y de los niños. Este dolor lo acompañaría el resto de su vida, convirtiéndose en su castigo eterno e irredimible.